Bien, aquí el padre Álvaro Pacheco, jesuita de Uruguay, trabajo en la Universidad Católica y sobre todo soy canonista, que es el especialista en el derecho de la Iglesia, así que con mucho gusto poder acompañar hoy este cierre del ciclo de conversatorios sobre el tema del abuso, que sí, es un tema por un lado muy lamentable, pero por otro lado tenemos que seguir haciendo cosas. Entonces hay que seguir hablando de este tema para que la gente siga tomando conciencia. Hoy había un auditorio muy interesante de mucha gente vinculada a la iglesia, religiosos, religiosas, laicos, laicas, que pueden hacer cosas también en sus lugares. Entonces, uno de los temas que hoy empezamos tratando es ver cómo el derecho de los estados, el derecho penal argentino, uruguayo, trata estas cuestiones y al mismo tiempo la respuesta que la Iglesia da en el punto de vista canónico. Y después, con el aporte de todos, concluimos que es verdad que lo mejor es que se conecten y que la justicia se haga en bien de la víctima. Y la víctima es como lo principal ahora, la Iglesia pone a la víctima como en primer lugar. ¿Cómo empezó? Hoy el título es, ¿vieron la reacción de la Iglesia ante todo esto que ya estuvieron conversando, ¿no? Y muy doloroso. Yo reflexionando bastante sobre esto, porque uno tiene los asuntos concretos, pero también hay que pensar. Y en un momento me dije, bueno, son como 5 grandes etapas. Y una primera, son como 5 paradigmas, también se le puede llamar 5 chips, ¿no? Los más jóvenes podrán entender más el chip. La Iglesia primero tenía, y en mucho tiempo, un chip que sería como l'ancien régime, se diría en francés, ¿no? El régimen antiguo, el chip de la defensa de la institución, una defensa institucional. Y entonces cuando en algún momento podía haber alguna sospecha o alguna noticia o denuncia incluso de abuso o algo incluso bien probado y claro y reconocido, sí, el que recibía eso por supuesto sentía la defensa del menor, la agresión del menor, sí. Pero lo que era más importante en esa época era defender la institución iglesia. Y uno se tiene que poner en la mentalidad de hace 40 años, digamos, ¿no? Y sí, digamos, la iglesia tenía como una fachada así de inmaculada, después empezamos a decir iglesia pecadora, santa y pecadora al mismo tiempo, ¿no? Pero más bien antes era, che, mantengamos una fachada porque nos están atacando. Pero eso iba también con evitar el escándalo y con defender al sacerdote en general. Era nada más, como toda esa época todavía muy clerical, bueno, si se estaba acusando a un sacerdote había como que protegerlo, aun cuando se supiera que era culpable. A partir de estas primeras denuncias, pero estamos ya hablando del año 2000, cuando en Boston, sobre todo, empezaron el Boston Globe, emblemático es ese diario de Boston que hizo una investigación periodística y destapó varios casos y después fue como un reguero de pólvora. Y entonces ahí una segunda etapa fue más de pánico. Yo le puse así, como una etapa, el chip era el pánico, sobre todo desde las autoridades que recibían las denuncias o las noticias o la prensa. El pánico era que se hiciera público, que aparecieran los nombres, que la prensa por supuesto se metiera. Era realmente, creo que lo mejor lo que define es eso, el pánico, ¿no? Como porque también tiene algo de miedo irracional, porque no se tomaba el tema diciendo, che, bueno, vamos entonces a tratar este tema seriamente y no. Y el pánico hace muchas veces también que en esa época segunda se barría mucho bajo de la alfombra, o sea, cuando llegaban las cosas, si en el fondo era, si no salió en la prensa, bueno, lo podemos poner en un cajón hasta que alguien diga algo y entonces
cualquier cosa lo volvemos a sacar. Recién, digamos, ahí al final de Juan Pablo II, pero sobre todo con Benedicto XVI, que empezó ahí su tolerancia cero, viene una tercera etapa, que ahí sobre todo es 2008, 10, Benedicto XVI ahí empezó con las primeras leyes canónicas sobre este tema. Una que se llama la más conocida, que a veces habrán escuchado, es en realidad Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que es la tutela del sacramento, porque ahí también habla de la confesión, pero se conoce después también como delicta graviora, que quiere decir los delitos más graves. Entonces, bueno, esa es como la ley del Vaticano que todavía hoy rige los delitos más graves. Como el código canónico quedó muy sobrepasado, porque estas cosas no estaban demasiado previstas o eran muy generales y no estaban demasiado penadas, Benedicto sacó una ley especial, esta de delitos más graves, ya estaba en 2001, pero la reforzó en el 2010. 2010 fue cuando tuvo más fuerza. Entonces ahí inauguró una tercera época donde ya la justicia empezó a pasar, porque ahí vinieron sanciones mucho más graves. Esta ley de Benedicto permitía, sobre todo de manera más fácil, hacer juicios que llevaran a la pérdida del estado clerical. Fue necesaria pasar a otra, ya estamos en la cuarta etapa, y esa es 2015, 16, es mucho más reciente, donde la prioridad se puso en las víctimas. O sea que ahí se dio vuelta el paradigma, ya no era el castigo del culpable y la justicia en cuanto al castigo del culpable, sino que poner la prioridad en la víctima. A veces se dice en el derecho, bueno, el interés supremo del menor, pero bueno, la víctima en general, porque también puede ser mayor de edad, vulnerable y otros casos, ¿no? Entonces, la víctima como primera preocupación. La víctima tiene todo el derecho a, una vez que logró vencer el silencio, las resistencias o lo que fuere, poder contarlo, expresarlo y que se lo escuche con empatía, se lo crea. El creerle es muy importante. Y todo eso fue nuevo, porque en general el chip anterior, cuando una víctima hablaba, era, uy, la loca esa o que justo es un drogadicto, o el otro. Muchas veces se estigmatizaba a la víctima con cosas que pasaron después, que quizás pueden ser ciertas, pero que al mismo tiempo son consecuencia del abuso. O sea, que hay vidas que se destruyeron para siempre por consecuencia de un abuso. Y entonces uno no puede estar diciendo, lo que pasa es que no le creemos porque es un drogadicto, porque es una prostituta o lo que sea. No. Uno dice, si cuenta el abuso, en general lo está contando de manera tan real y tan vívida que no hay manera de dudar. El próximo paso, porque uno dice, a ver, si esto ha pasado 1, 2, 3, 4 etapas, paradigmas o chips, es probable que venga otro más, ¿no? Y yo he estado reflexionando un poco de eso. Bueno, y dentro de 5 años, ¿cuál va a ser el nuevo paradigma? ¿Y por qué es importante reflexionarlo? Porque quizás son cosas que ahora están pasando y que las dejamos pasar y que en 5 años la gente va a decir, pero ¿cómo en el año 2020 dejaban pasar estas cosas tan aberrantes y no las veían? Y puede ser. O sea, hay cosas que quizás de todo esto que se nos escapan y que después va a haber más conciencia también de que eso había que hacer algo más. Así que agradecer nuevamente la invitación para venir aquí a cerrar este ciclo y qué bueno que se puedan seguir haciendo este tipo de encuentros para tomar conciencia de temas importantes de nuestra iglesia
y bueno, un centro de espiritualidad también está para eso, es su misión.